Regalamos flores porque no siempre encontramos las palabras. Una rosa dice lo que un abrazo a veces no alcanza. En cada pétalo cabe un sentimiento, y en cada tallo, la fragilidad de lo que ofrecemos sin esperar nada a cambio. Por eso, cuando la vida se vuelve densa y el corazón busca un gesto que trascienda, seguimos regalando rosas. Pero hay una rosa que no se marchita. Una rosa que se regala en voz baja, cuenta a cuenta, misterio tras misterio. Y es hermoso saber que la palabra rosario viene del latín medieval, rosarium, un jardín de rosas, una rosaleda. Porque rezar el rosario es, literalmente, entrar en un jardín donde cada Ave María es un pétalo y cada Padre Nuestro, el tallo que lo sostiene. Según la tradición, fue Santo Domingo de Guzmán quien recibió de manos de la Virgen María este encargo sencillo y profundo, ensartar oraciones como se ensartan flores en una guirnalda. Porque rezar el rosario es en el fondo, lo mismo que regalar rosas. Solo que aquí las flores son Ave Marías, y el ramo se convierte en corona. Así que cuando nos arrodillamos y comenzamos la primera cuenta, no estamos repitiendo palabras al vacío. Estamos tomando una rosa invisible, blanca, roja, dorada, y la estamos poniendo con cada Dios te salve, en el regazo de una madre. Al terminar el misterio, sin saberlo, hemos tejido una corona. Al terminar el rosario entero, hemos cultivado un jardín entero. Porque eso es el rosario, un rosarium, un jardín de rosas que florece en los labios de quien reza. Por eso esta visita no es solo la historia de un templo de piedra. Hoy nuestra visita será al templo de Santo Domingo de Guzmán, en la Plaza Santo Domingo, en el corazón de la Ciudad de México. Ahí, entre sus muros centenarios, sigue viva la memoria del santo a quien la Virgen le entregó el rosario. Y ahí cada día, alguien sigue regalando una corona de rosas a María. Ese es el milagro cotidiano que aún cabe en las manos calladas de quienes rezan. Nos encontramos en el templo de Santo Domingo de Guzmán. Este enorme atrio, hoy llamado Plaza 23 de Mayo, nos recibe con sus manos abiertas de piedra. Estamos entre las calles de Belisario Domínguez y República de Brasil, en el corazón de la Ciudad de México. Y aquí, antes de cruzar la puerta, la mirada ya encuentra una lección de silencio escrita en colores. El templo habla el idioma de la piedra. Su fachada principal y su portada están talladas en cantería de chiluca, un gris claro y elegante que se vuelve crema bajo la luz, donde las columnas y los relieves parecen encajes petrificados. Pero el cuerpo del edificio, especialmente el tambor de la cúpula, es de tezontle, esa piedra volcánica porosa que tiñe de rojo oscuro el perfil del centro histórico. Pero lo que hoy vemos es solo una sombra de lo que fue. Este templo es lo que queda de uno de los conjuntos conventuales más imponentes de la época colonial. Los frailes dominicos llegaron a la Ciudad de México en 1526. Por Real Cédula de 1527, se les concedió este terreno. El primer templo era pequeño, de estilo herreriano. Luego vino la gran inundación de 1629, y todo hubo que reconstruirlo. La estructura que hoy nos cobija es la tercera versión. Fue diseñada por el arquitecto Pedro de Arrieta y consagrada en 1754. Un barroco novohispano de planta en cruz latina y bóveda de cañón corrido. Dentro del templo, aún resguardan pinturas como la Lactación de Santo Domingo, de Cristóbal de Villalpando, y obras atribuidas a Alonso López de Herrera. Aquí también reposan, en silencio, el virrey Luis de Velasco, el conquistador Francisco Vázquez de Coronado, y Pedro Moctezuma, hijo del Tlatoani. Pero la historia también duele. En 1861, tras las leyes de reforma, el enorme conjunto conventual fue fragmentado y demolido en gran parte. Entre lo perdido estaba la Capilla del Rosario, una de las más bellas de la ciudad. Fue derribada para abrir la calle Leandro Valle. Esos arcos que vemos hoy, esa calle que cruza junto al templo, es el lugar donde esa capilla rezaba. Del complejo original solo se conservan el templo principal, la capilla de la Expiración al costado poniente,
y los restos del patio de los generales. Pero aún así, este lugar sigue en pie. Sigue recibiendo a quienes vienen a regalar rosas a la Virgen, cuenta a cuenta, misterio tras misterio. Nos acercamos un poco más. Porque la piedra, cuando se mira de cerca, deja de ser piedra. Sobre la puerta principal, hay un relieve. Y ese relieve es todo un código por descifrar. Un mensaje tallado hace siglos, que sigue hablando en silencio a quien sabe mirar. En el centro, la figura principal, Santo Domingo de Guzmán. No está solo, lo flanquean San Pedro y San Pablo, y no es un detalle menor. Según la tradición dominica, estos dos apóstoles se le aparecieron a Santo Domingo en una visión. Le entregaron el báculo y el libro de los evangelios. Y con ese gesto, le dieron una misión, predicar por todo el mundo. Ahí, en esa piedra, está el origen de todo. Y más arriba, el cielo se abre en la misma piedra. Un águila se despliega, rodeada de rayos de sol y ángeles. No es un adorno, es teología hecha materia. El conjunto representa a Santo Domingo siendo conducido a la gloria celestial. El águila, en la iconografía cristiana, simboliza la resurrección, la ascensión espiritual. También es el atributo del evangelista San Juan, esa mirada que alcanza lo divino. Los rayos de sol y los ángeles forman un resplandor, una mandorla, que indica la presencia de Dios y el estado de santidad del fundador de la orden en el momento de su entrada al cielo. Un mensaje en piedra para quien llega desde la calle, desde el polvo del atrio, desde la prisa del mundo. Porque antes de entrar a rezar el rosario, ese jardín de rosas que regalamos a la Virgen, la fachada ya nos está diciendo, aquí la tierra toca el cielo. Aquí un hombre recibió una misión, y aquí, todavía hoy, se puede ascender. Es momento de cruzar el umbral. Cruzar estas puertas centenarias de madera antigua. Son días santos, el templo nos llama. Y uno no entra caminando nomás, uno cruza con la respiración contenida, con emoción. Y al cruzarla, la inmensidad nos impresiona. No se puede evitar alzar la cabeza. Las capillas a los costados se alcanzan a ver desde la entrada, como pequeños mundos laterales que esperan su turno. Y más allá, al fondo, los retablos dorados brillan. No son luces eléctricas, es el oro viejo que atrapa cualquier rayo de vela o de sol y lo devuelve como si fuera fuego callado. Pero antes de los ojos, está el olfato. Porque este templo huele. Huele a hierba fresca y manzanilla, a esas cosas simples que las abuelas ponen en los floreros de la cocina. Huele a madera antigua, a esa madera que ya no es árbol pero todavía respira. Y también a incienso, ese humo que sube derecho como si supiera exactamente a dónde tiene que ir.
Colores grises en sus paredes, blanco en el techo. No hay recargamiento aquí, no hay exceso. Hay una desnudez que paradójicamente hace más grande lo sagrado. Grandes arcos que nacen desde la tierra como troncos de árboles sostienen el techo. No son columnas frías, son raíces que crecieron hacia el cielo y se encontraron con Dios. Y al fondo, el altar principal se ve enorme. No termina de llegar nunca, porque este pasillo central es uno de los más extensos que hemos recorrido. Paso a paso caminamos para llegar al altar principal, y cada paso es una pequeña eternidad. En estos días santos, el templo tiene más vida. Más visitas, más miradas asombradas con su belleza. No es el mismo silencio de un martes cualquiera. Es un silencio habitado, lleno de roces, de ropas que se estrenan, de suspiros que se confunden con oraciones. La gente camina despacio, como quien no quiere llegar demasiado pronto a donde espera quedarse. Caminamos, y a los costados vemos capillas enrejadas con retablos dorados. Pequeñas capillas que siguen nuestro caminar como si nos acompañaran de reojo. Las vírgenes, los santos y las santas nos miran pasar. Cada uno con su especialidad, según sea nuestra pena y nuestra necesidad. Allí está la que escucha los silencios, el que cura lo que no tiene nombre, la que encuentra lo perdido, el que acompaña a los que se van. No hace falta saber sus nombres, ellos nos conocen, nos miran pasar con esa paciencia que solo tienen los que viven en un templo, viendo entrar siglos de dolor y de esperanza. Pero ahora, primero vamos al altar principal. Porque hay que llegar al centro antes de dispersarse por las capillas. Hay que pararse frente a lo grande antes de hablar con lo pequeño. Hay que mirar de frente a ese altar enorme que nos espera desde que cruzamos la puerta. Finalmente llegamos, frente a nosotros, el altar principal. Es inmenso, es impresionante. Y hay algo extraño aquí, algo que el visitante distraído no nota de inmediato. Afuera la fachada es barroca, recargada, llena de curvas y mensajes en piedra. Pero adentro, frente a nuestros ojos, esto es neoclásico. Líneas rectas, orden, sobriedad, como si el templo, al llegar al corazón, hubiera decidido calmarse. Este retablo es de las piezas más espectaculares del neoclásico en México. Lo diseñó Manuel Tolsá, ese arquitecto y escultor famoso, a finales del siglo XVIII. Vino a sustituir a uno barroco anterior, y Tolsá trajo consigo las columnas de orden corintio, las líneas rectas, una estructura mucho más sobria y ordenada que el churrigueresco que tanto amaban aquí. Pero miren estas columnas, parecen de mármol sólido, pero no lo son. Están hechas de madera tallada, madera que fue sometida a una técnica llamada falso mármol, o marmoleado. Un color rosado y vetado, suave, con vetas rojizas y blancas. Buscaban replicar el mármol de Carrara rosado, ese que solo los muy ricos podían traer de Europa. Y ese tono rosado hace algo maravilloso, hace que el dorado de los capiteles y las molduras resalte mucho más. Si el fondo fuera blanco, el oro se perdería, pero sobre ese rosa pálido, el oro grita, brilla. En el centro, un nicho vacío, ahí siempre está Cristo crucificado, pero en estas fechas es retirado. En los distintos niveles, en las calles y cuerpos del retablo, hay más santos de la orden, San Alberto Magno, Santo Tomás de Aquino, Santa Rosa de Lima. Y arriba del todo, rematando el conjunto, Santo Domingo de Guzmán. Rematando el altar, en la parte superior, está él. Santo Domingo de Guzmán. El santo a quien, según la tradición, le fue entregado el Santo Rosario por manos de la Virgen María. Ahí está, sobre nubes doradas y brillantes. Rostros de pequeños ángeles se asoman entre los pliegues de esas nubes, como niños que espían por una ventana del cielo. Él viste la túnica dominica, negra y blanca. Los colores de la orden que fundó. Sus manos están abiertas, y entre ellas, largo y pausado, sostiene un rosario. No es un adorno, es su emblema. Es el arma que la Virgen le puso en las manos para predicar, para convertir, para enseñar a la gente sencilla a rezar contando misterios. A su costado izquierdo, algo sorprende, un perrito negro.
Tiene una antorcha encendida en su hocico. Y no es un capricho artístico, es puro símbolo. Cuenta la tradición que la madre de Santo Domingo, antes de que él naciera, tuvo un sueño. Soñó que de su vientre salía un perro con una antorcha en la boca, y que ese perro, al salir corriendo, incendiaba el mundo. No un incendio de destrucción, sino un incendio de luz. Por eso el perro con la antorcha simboliza que este hijo iluminaría el mundo con el fuego de su predicación. Detrás de él, destellos dorados, muy brillantes. Como si el cielo mismo estuviera ardiendo detrás de su espalda. Y lo escoltan dos ángeles arrodillados, en actitud de asombro o de servicio. Es impresionante, no se puede dejar de mirar. Santo Domingo de Guzmán nació en 1170 y murió en 1221. Fue un sacerdote católico español, fundó la orden de predicadores, esos que hoy conocemos como dominicos. Y es una de las figuras más influyentes en la historia de la Iglesia. Porque entendió algo que en su época era revolucionario, que la fe se defiende predicando, no condenando. Que la herejía se combate con educación, con estudio, con el ejemplo de la pobreza evangélica. Pero aquí, en este altar, lo que más importa es lo que tiene en las manos, el rosario. Ese regalo de la Virgen. Esa cadena de avemarías que no es otra cosa que una corona de rosas. Y él, desde lo alto, sigue sosteniéndolo. Sigue ofreciéndolo. Sigue diciendo, en silencio de piedra y oro, lo mismo que dijo en vida: recen, cuenten, regalen rosas a la Virgen. Pero no todo es neoclásico en este templo. Al costado izquierdo del altar principal, un resplandor distinto nos llama. Es este retablo barroco novohispano, dedicado a la Virgen de Covadonga. Y es impresionante, dorado, abrumador. Como si el sol se hubiera detenido a descansar aquí. Sobre él, frescos que nos narran la vida de María. Desde su nacimiento, su niñez, la anunciación del ángel, ese instante en que el mundo cambió para siempre. La Sagrada Familia, tan humana, tan cercana. Luego, el sufrimiento al ver a su hijo en la cruz. Y finalmente, su asunción a los cielos, cuando la madre fue a reunirse con el hijo, todo está aquí. Toda una vida, toda una historia de amor y de dolor, contada en oro y pintura. Y uno nunca deja de ver tantos detalles en este estilo de retablos. Se necesitan muchas visitas, y aún así, no veremos su totalidad. Porque el barroco es así, generoso hasta el exceso, pródigo hasta el delirio. Cada centímetro cuadrado de madera está tallado, dorado, pensado. No hay vacío, no hay descanso para la mirada. Y eso es exactamente lo que buscaban, que el ojo nunca terminara de encontrar, para que el alma nunca terminara de asombrarse. Aunque no hay una cifra oficial exacta, estos retablos monumentales ocupan toda la altura de los muros laterales. Alcanzan aproximadamente entre 12 y 15 metros de altura. 12 o 15 metros de oro tallado, integrándose perfectamente con la escala de la cúpula central. No son adornos, son montañas, son selvas, son cielos hechos de madera y metal precioso. Y al costado derecho del altar principal está este otro retablo dorado. También barroco, también impresionante. Pero dedicado a otra Virgen, la Virgen del Camino. Otra advocación mariana profundamente vinculada a la orden dominica. Porque los dominicos, predicadores andantes, viajeros incansables, necesitaban una madre que los acompañara en el camino, y aquí está ella. Es María, pero no la María sonriente de la Anunciación. Es la María dolorosa, tiene a Jesús en su regazo, muerto. Su mirada apunta al suelo, como si ya no quisiera levantar los ojos hacia un cielo que permitió esto. Es la piedad, es el momento después del golpe. Cuando ya no queda llanto, solo un silencio que pesa más que cualquier grito. Y la podemos ver en su nicho, o también en el fresco que está un poco más arriba. Porque este retablo, como el anterior, es múltiple. No se agota en un solo lugar. Hay que mirar abajo,
arriba, a los costados. Y alrededor, varias imágenes de santos y santas que acompañan, que testifican, que interceden. Y ahí, en la base, algo inesperado. El niño Jesús. Vestido de color rosado. No es un niño cualquiera, se logra ver lo que parece ser su corazón rojo debajo de su ropa. Un corazón expuesto, palpitante, ofrecido. Y su mano sostiene una hostia. El cuerpo de Cristo en miniatura, el niño que ya es pan, el niño que ya es sacrificio. Esa imagen, tan pequeña en la base del retablo, condensa todo el misterio, el que nació, el que murió, el que se queda en la hostia para siempre. Y si alzamos la vista, ahí está la cúpula. Diseño octogonal, 8 lados, 8 ventanas, 8 maneras de que entre la luz del sol a saludar a los santos. En cada lado, una ventana con vitrales. Colores que cambian según la hora del día. A veces azules, a veces rojos, a veces dorados. Como si el cielo se filtrara en pedazos pequeños para no cegarnos de golpe. Pero lo que realmente fascina no es solo la luz. Es lo que está pintado sobre la cúpula, sobre los muros que sostienen ese octágono. Pinturas antiguas simulan ramas, arbustos. En tonos grises, como un jardín de invierno, como un paraíso que no quiere presumir sus colores, sino su textura, su misterio. Grises apagados, tonos terrosos. Nada de ese oro barroco que vimos abajo. Aquí arriba, la creación es más modesta. O más antigua. Como si los artistas hubieran querido recordarnos que antes del oro estaba la tierra, y antes de la tierra, el caos. Y del centro, emergen líneas rojizas. Rojas como la sangre, rojas como el tezontle de la fachada. Con contorno negro, marcado, firme. Un efecto tridimensional innovador para aquellos años. Porque no se trata solo de pintar, se trata de engañar al ojo. De hacer que la piedra parezca moverse, de hacer que el techo se abra hacia un cielo que no existe, pero que la pintura inventa. Véanla en todo su esplendor, porque desde abajo, desde donde estamos parados con el cuello cansado de mirar arriba, esa cúpula no es solo arquitectura, es una oración vertical. Hemos caminado por el pasillo más largo, hemos mirado a Santo Domingo en su gloria, a la Virgen de Covadonga, a la Virgen del Camino. Y ahora, esta cúpula nos recuerda que todo eso está bajo un mismo cielo pintado, que las ramas grises y las líneas rojas nos cobijan mientras rezamos, mientras regalamos rosas a la Virgen. Ahora, visitemos una de las capillas de este templo. Una de las más visitadas por los fieles, no es la más grande, no es la más dorada, pero es, quizá, la más querida. Frente a nosotros, el Señor del Rebozo. Es un altar muy colorido, muy cálido. Rebozos multicolores adornan sus paredes. No hay oro aquí, no hay mármol fingido ni columnas estípite. Hay tela, hay hilo, hay manos que tejieron y manos que ofrendaron. Porque este altar no se construyó con piedra, se construyó con promesas. Su historia surge de un milagro, y es una de las leyendas más conmovedoras del periodo virreinal. Una historia que une la caridad con un hecho prodigioso. La tradición se remonta al siglo XVI. Y se centra en Sor Severa de Santo Domingo, una joven novicia que vivía en el convento de Santa Catalina de Sena. Era profundamente devota de una imagen de Jesús Nazareno, un Cristo ensangrentado con la cruz a cuestas.
A esa imagen la visitaba diariamente para rezar y pedir consuelo. Una noche de tormenta, un hombre pobre y enfermo tocó a la puerta del convento pidiendo ayuda. Sor Severa, al no tener nada más que darle para cubrirse del frío y la lluvia, le entregó su propio rebozo, el único que tenía, su abrigo, su identidad de mujer mexicana, lo dio sin dudar. Al día siguiente, la monja falleció. O fue encontrada en éxtasis, según otras versiones. Las demás religiosas, al entrar a la capilla del convento, encontraron algo que las dejó sin aliento. La imagen del Cristo Nazareno llevaba puesto sobre sus hombros el rebozo de Sor Severa, el mismo que ella había regalado al pordiosero la noche anterior. El pobre era Cristo, la tormenta era una visita divina disfrazada de desgracia. Y Sor Severa, sin saberlo, le había dado su manto a Dios. Originalmente, esta imagen se encontraba en el templo de Santa Catalina de Siena. Pero tras la exclaustración de las monjas durante las leyes de reforma en el siglo XIX, el templo fue cerrado. Y la imagen del Señor del Rebozo fue trasladada a este lugar, al templo de Santo Domingo de Guzmán, donde permanece hasta hoy. Aquí, entre los dominicos, sigue recibiendo a los fieles que buscan consuelo. Su fiesta principal se celebra el primer viernes de marzo. Ese día, cientos de personas acuden a pedirle favores o agradecer milagros, especialmente relacionados con la salud y el consuelo espiritual. Pero cualquier día, cualquier tarde, cualquier jueves santo como hoy, la capilla está llena. ¿Qué favores se le piden? Principalmente, salud y sanación. Es la petición más común, se le pide por enfermos graves, por personas que están por someterse a cirugías. También protección contra el frío y la desprotección. Porque si él recibió un rebozo para cubrirse, ahora él puede cubrir a quienes no tienen hogar o pasan por carencias extremas. Y se le pide consuelo en la tristeza. Porque este Cristo tiene una mirada que entiende el dolor. Muchas personas con depresión o penas morales buscan en él alivio espiritual. Y causas desesperadas, cuando otros caminos parecen cerrados, aquí se abren. Y aquí ocurre un ritual hermoso, distinto a cualquier otro. Porque a este santo no solo se le llevan velas o flores. Sus devotos le llevan rebozos nuevos, de distintos colores y materiales, seda, algodón, articela. Estos rebozos se dejan a los pies de la imagen o se entregan a los encargados del templo para que el Cristo los porte durante un tiempo. Que los cargue de bendiciones, que los vuelva sagrados, luego, serán retirados para dar lugar a otros. Y uno se queda ahí, frente a él, pensando en Sor Severa. En esa noche de tormenta. En ese hombre pobre que era Dios. Y entiende que el milagro no fue solo que el rebozo apareciera en el Cristo. El milagro fue que ella lo dio, que no dudó. Que no pensó en el frío que iba a pasar, que no calculó si aquel mendigo merecía o no su único abrigo. El Señor del rebozo nos mira. Y nos pregunta, sin palabras, ¿qué estamos dispuestos a dar? Si tenemos un rebozo para el que toca a nuestra puerta en la tormenta. Si somos capaces de desprendernos de lo único que tenemos para que otro no pase frío. Porque al final, dice este Cristo de mirada triste, al final, todo rebozo que se da, se encuentra un día sobre los hombros de Dios. Ahora estamos en la capilla de Santa Catalina de Siena. Y aquí, en este rincón del templo dominico, otra historia de fuego y silencio nos espera. Nació en 1347, en Italia. Hija número 24 de una familia humilde en Siena, imaginen a esa niña pequeña que, desde los 7 años, ya había consagrado su virginidad a Cristo. Porque Catalina tuvo visiones de Jesús desde muy temprano. Y nunca las negó. Nunca las escondió. Pero Catalina no entró a un convento,
no fue monja de clausura. En lugar de eso, se unió a las terciarias dominicas, una orden de mujeres laicas dedicadas a la caridad y la oración. Eran mujeres de calle, de mercado, de hospital. Mujeres que cuidaban enfermos y pobres sin encerrarse tras una reja. Murió a los 33 años, la misma edad que Jesús. El 29 de abril de 1380. Y hoy es doctora de la Iglesia, patrona de Europa y de Italia. Pero aquí, en este templo de Santo Domingo, es simplemente Catalina. La hermana, la que escucha. Se le pide sanación de enfermedades físicas. Ayuda en crisis espirituales. Paz en situaciones familiares o sociales. Y fuerza para mantenerse fiel a la fe, especialmente cuando la fe duele. Catalina viste de blanco y negro, los colores de los dominicos. Los mismos que viste Santo Domingo en lo alto del altar mayor. Porque ella es hija de esa orden, es hermana de esos frailes. Y desde esta capilla, desde este rincón del templo, sigue intercediendo por los que llegan con el corazón roto. Ahora, a diferencia de las otras capillas, en esta sí podemos acercarnos más. No hay rejas que nos detengan. No hay distancia de respeto que nos separe, podemos caminar hasta casi tocar las imágenes. Y esa cercanía no es casual, porque lo que aquí se vive no se puede ver de lejos. Hay que acercarse, hay que arrimarse, hay que casi rozar la madera para entender. En esta capilla, la solemnidad, el luto, la reflexión. No hay fiesta aquí, no hay alegría, hay un silencio que no es vacío, sino lleno de ausencias. Porque en el centro, en el lugar principal, está María. Pero no la María del Rosario, no la de la corona de rosas, es María en el momento más triste, la dolorosa, la de la soledad. Está sola, como solo puede estarlo una madre que ha visto morir a su hijo. Y no hay ángeles aquí, no hay nubes doradas, solo ella. Y su manto oscuro, y sus manos que no sostienen a nadie. Y a un costado, el justo juez. Dentro de un nicho, no es el Cristo misericordioso, no es el buen pastor, es el juez. El que pesa las almas, el que mira y sabe, y su mirada no consuela, interpela. Y en los bordes de la madera, alrededor del nicho, hay mensajes. Escritos con marcador, letras temblorosas, desesperadas. No son placas de mármol, no son inscripciones oficiales. Son gritos en pequeño, son oraciones que no encontraron otro lugar donde posarse. Se alcanza a leer. Por la salud de mi mamá, gracias por el milagro, ayúdame a encontrar trabajo, cúrame Señor, y también a veces, solo un nombre. Un nombre y nada más, como si ponerlo ahí fuera suficiente, como si ese nombre, escrito en madera, ya fuera una oración completa. Letras temblorosas, porque la mano que escribió esto no estaba tranquila. Estaba enferma, estaba desvelada, estaba apretando el marcador con fuerza para no soltar lo último que le quedaba, la esperanza.
Ahora, en otra capilla abierta, está San Martín de Porres sobre un retablo dorado. Y es curioso, porque este santo, el primer mulato de América, no tuvo retablos dorados en vida. No tuvo oro, no tuvo reconocimiento. Tuvo una escoba y una canasta, y un corazón que no cabía en su pecho. Nació en Lima, Perú, en 1579. Hijo de un noble español y de una mujer panameña de ascendencia africana. Mestizo, mulato. En aquella época, esas palabras cerraban puertas. Por su origen, inicialmente solo pudo ingresar al convento de los dominicos como hermano donado. Es decir, para hacer las tareas de limpieza y enfermería. Para barrer, para lavar, para servir sin ser considerado fraile de pleno derecho. Pero la gente lo llamaba Fray Escoba. No con desprecio, con cariño. Porque Martín convertía la escoba en un acto de amor. Barría como quien reza, limpiaba como quien abraza. Y su humildad era tan extrema, su caridad tan infinita, que las barreras raciales comenzaron a caer. Su santidad era evidente, imposible de esconder detrás de una escoba. Fue admitido como hermano cooperador de la Orden de Predicadores en 1603. Y desde entonces, los milagros se multiplicaron. Se le atribuyen dones de bilocación, estar en dos lugares a la vez para atender a dos enfermos que lo necesitaban al mismo tiempo, curaciones milagrosas. Y una historia que aún hoy enternece, se dice que en el convento, perros, gatos y ratones comían del mismo plato porque él los había reconciliado. Porque para Martín, todos los hijos de Dios merecen comer. Y esa canasta no es un adorno. Es su símbolo más profundo. Porque Martín era el limosnero del convento, salía a las calles de Lima con su canasta y recolectaba pan fresco para repartir entre los pobres y los enfermos. Se dice que, con solo una canasta, lograba alimentar a barrios enteros. No porque la canasta fuera grande, sino porque la fe de Martín hacía que el pan se multiplicara, como los peces y los panes de Jesús. Como la confianza en que Dios nunca deja faltar el alimento a quien lo da por amor. Y ahora caminamos a un costado del altar principal. En ese pequeño rincón, casi escondido, está el sagrario. No es grande, no compite en tamaño con los retablos barrocos ni con la cúpula octogonal. Pero aquí, en este lugar pequeño, ocurre lo más grande. Aquí está el cuerpo y la sangre de Cristo. La presencia real de Jesús, no un símbolo, no un recuerdo. Él, aquí, en este sagrario esperando. No podemos entrar, es lugar sagrado, reservado. Pero desde donde estamos lo que vemos nos detiene. La habitación es dorada, brillante, no el oro recargado de los retablos, sino un oro más suave, más acogedor. Como si la misma gloria de Dios se hubiera vuelto luz contenida entre estas cuatro paredes. Y sobre la pared, esa imagen del rostro de Cristo nos observa. No es una pintura grandiosa, no tiene la espectacularidad del altar mayor. Pero tiene algo que ninguna otra imagen tiene en este templo, nos mira. Directo, sin intermediarios, sin ángeles ni santos alrededor. Nos sentimos aliviados, no porque los problemas se hayan ido, no porque el dolor haya desaparecido, sino porque alguien nos mira y nos entiende. Y con solo esa mirada, el alma respira, se suelta un poco. Se permite llorar sin vergüenza, se permite estar en silencio sin tener que llenarlo de palabras. Hemos caminado todo el templo. Hemos visto a Santo Domingo en su gloria, a la Virgen del Rosario, a la Virgen de Covadonga, a la Virgen del Camino, al Señor del Rebozo, a Santa Catalina de Siena, a San Martín de Porres, a la Dolorosa y al Justo Juez. Hemos alzado la vista a la cúpula y sus pinturas tridimensionales. Y ahora, al final del recorrido, estamos aquí, en este pequeño rincón, ante el sagrario, ante ese rostro que nos mira.
Todo giró en mis manos. El dueño de sus sueños era yo. Miles de miradas iban ante ellas. Mi indiferencia era todo lo que se ganó. Rodeado de tanta falta de verdad, buscando todos algo por ganar. nunca escuché decir alguna verdad. Nunca hubo alguien conmigo en realidad. Había en mis manos tanto por hacer que simplemente todo lo ignoré. No recuerdo cuántas angustias escuché cuando hice sordos mis oídos ante él. En la cima encontré falsedad, en el brillo deslumbrante encontré soledad. Seguí mis pasos sin entender que toda mi falsedad estaba por caer. Pero que soy entre tanto silencio, una luz que se apagó, un mar de lamentos. Mi falsa realidad solo he comprado, mi libertad es por lo que estuve pagando. Pero aquí esperaré el amanecer, quiero ver esas rosas florecer. Así como tú quiero volver a empezar, quiero encontrar la razón de amar. Aquí esperaré una vez más, dejaré mis males y sombras atrás. No tengo nada conmigo en realidad, no encontré entre tanto vacío la paz. No había nada más que soledad. Una voz escuché decir: aprenderás. Las miradas no son siempre sinceras, todos creen saber alguna verdad. Esa que rompe cadenas eternas, aquella que trae paz y mucho amor, que no espera nada a cambio por sanar al corazón que siente que ya no puede más. Entendí que aún con todo pobre fui, no supe ver que tanto dejé ir. Quiero volver a empezar aquí, así como tú, vivir para ser feliz. Pero aquí esperaré el amanecer, quiero ver esas rosas florecer. Así como tú, quiero volver a empezar, quiero encontrar la razón de amar. Aquí esperaré una vez más, dejaré mis males y sombras atrás. No tengo nada conmigo en realidad, no encontré entre tanto vacío la paz. Tenía que saber quién era yo, al ver cómo lo que hice se derrumbó. Nada de ello tenía ningún valor, si siempre se sentía solo mi corazón. Pero aquí esperaré el amanecer, quiero ver esas rosas florecer. Así como tú, quiero volver a empezar, quiero encontrar la razón de amar. Aquí esperaré una vez más, dejaré mis males y sombras atrás. No tengo nada conmigo en realidad, no encontré entre tanto vacío La paz aquí. esperaré A verte venir para enseñarme también que la razón que da vida al corazón es saber las palabras de redención. Aquí esperaré a ver las rosas florecer. un campo entero de rosas para ti. Cada una es un deseo por la felicidad, es un te amo de mi alma hasta el final. Y de esta manera, es momento de abandonar este templo centenario. Hemos caminado sus pasillos. Hemos alzado la vista a su cúpula.
Hemos sentido el peso de su historia y la ternura de sus milagros. Visitamos los orígenes del Santo Rosario. Entendimos que no solo rezamos, sino que obsequiamos una corona de rosas a la Virgen María. Cada Ave María, un pétalo; cada misterio, una flor. Cada rosario completo, un jardín entregado a sus manos. Entendimos el mensaje del Señor del Rebozo, que dar lo poco que tenemos es dar todo. Que el pobre que toca nuestra puerta en la tormenta puede ser Dios disfrazado. Y que el rebozo que regalamos, un día lo encontraremos sobre los hombros de Cristo. Vimos a la dolorosa, sola al pie de la cruz. Vimos al justo juez, con sus bordes de madera llenos de letras temblorosas, de súplicas escritas con marcador, de dolores que no encontraron otro papel, y entendimos que la fe también se escribe con mano desesperada. Vimos a San Martín de Porres, el hermano donado, el que barrió los pisos del convento y terminó en un retablo dorado. El de la canasta milagrosa que alimentaba barrios enteros. El que nos enseña que servir es el camino más corto hacia la santidad. Y vimos el sagrario, ese pequeño rincón dorado donde el cuerpo y la sangre de Cristo nos esperan. Ese rostro que nos mira, nos recibe y nos entiende. Ese lugar donde, al final del recorrido, supimos que no estamos solos. Pero es momento de despedirnos. Este templo de Santo Domingo de Guzmán nos ha abierto sus puertas. Nos ha mostrado sus tesoros, nos ha susurrado sus secretos. Y ahora, como huéspedes agradecidos, debemos salir. Pero no nos vamos con las manos vacías. No olviden suscribirse a nuestro canal, Todo que Ver. Aquí seguimos haciendo visitas como esta, recorriendo templos, conventos, lugares llenos de historia y de alma. Déjenos un comentario, ¿qué les pareció el templo? ¿Conocían al Señor del Rebozo? ¿Se animan a rezar el rosario esta noche? Y compartan nuestro contenido con quienes amen México y amen la fe. Que Santo Domingo de Guzmán los acompañe, que el Señor del Rebozo los cubra con su manto, que la Virgen Dolorosa consuele sus penas, que San Martín de Porres les enseñe a servir, y sobre todo, no olviden, cuando recen el rosario, no solo repiten palabras, regalan una corona de rosas a la Virgen María. Hasta la próxima, queridos suscriptores.